¿Quién? Perfecto. Bien, continuando con la función sí, vamos a ver una nueva situación. Para probar esto, vamos a volver a mi unidad, hojas de cálculo, y vamos a agregar dentro de nuestra carpeta hojas de cálculo una nueva hoja de cálculos de Google. ¿Sí? Un nuevo archivo creamos, le podemos poner de nombre a nuestra hoja de cálculos, viernes 23. Enter, y ya queda con este nombre, ¿no? Viernes 23. Recordemos que pueden llamarle a esto que están creando un nuevo archivo. Ese archivo está en el Drive, ¿no? Ese archivo yo le puedo llamar hoja de cálculo o por ahí el nombre más apropiado es libro, ¿sí? Porque ustedes pueden agregar dentro de este archivo más hojas, ¿sí? Nosotros ahora estamos trabajando en la hoja 1 de este archivo. Cada hoja que yo agregué es una nueva hoja de cálculo dentro del libro Viernes 23, ¿sí? Pero ahora, observen esta situación. Vamos a suponer que nosotros tenemos acá los siguientes datos. Tenemos, por ejemplo, una lista de empleados, ¿sí? Vamos a quedar parecido a algo que hicieron anteriormente. La categoría, lo vamos a hacer así, con categoría, en lugar de área de trabajo, lo vamos a poner con categoría, y el sueldo, ¿sí? Los empleados los podemos inventar, a ver si yo amplío acá un poquito más para que ustedes puedan verlo. Vamos a hacerlo con poquitos para que se entienda la idea. López, Martínez. Lo más probable, voy adelantando, es que el sábado que viene seguramente vamos a hacer un encuentro presencial por si se quieren acercar acá a la mañana, ¿sí? Para que puedan por ahí sacarse las dudas y toda la historia, ¿no? López, Martínez, Castro. Pregunto, ¿es el sábado que viene? ¿A mañana? El sábado que viene a la mañana. O sea, mañana, sábado. Perdón, el sábado de la otra semana. Ah, bien. ¿Sí? Sería sábado, lo vamos a hacer sábado 31 de agosto. Okay. ¿Sí? Así van quedando todos avisados. López, Martínez, Castro, Miranda y Sosa. Vamos a poner el otro empleado, Sosa. Algunos empleados son de categoría A, ¿sí? Otros son de categoría B, otros son de categoría C. Fíjense que cuando escribo la C me quiere autocompletar con categoría, ¿ven? Con el resto. Yo puedo poner suprimir ahí y me lo borro. Entonces tengo empleados de categoría A, de categoría B y algunos de categoría C. ¿Sí? Vamos a agregar uno más acá, Lucero. Ahí. Este es de categoría C. Perfecto. Y la consigna es la siguiente. Los empleados con categoría A tienen un sueldo de... Pero esto me mira. Los empleados con categoría A tienen un sueldo, lo vamos a poner con números chicos, por ejemplo, $1.000. ¿Sí? Los empleados de categoría A, para que sean números chicos, $1.000. ¿Sí? Los empleados con categoría A tienen un sueldo de 1.000 pesos, dólares, euros, lo que ustedes quieran. Los empleados con categoría B tienen un sueldo de $2.000. ¿Sí? Y los de categoría C, $2.500. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Entonces, supongamos que yo tengo acá una lista de empleados y yo después les voy a ir poniendo las categorías. ¿Sí? Supongamos que yo después le pongo las categorías. Pero quiero que automáticamente, a medida que le voy poniendo las categorías, el sueldo vaya cambiando. ¿Sí?
La pregunta es acá la siguiente. Vieron que hasta la clase pasada vimos que en una celda, utilizando la función sí, contemplábamos dos salidas posibles. Ahora, en este caso, ¿con qué situación me encuentro? ¿Cuántas salidas posibles puede haber para un sueldo? ¿Cuántos valores posibles podría haber para un sueldo de un empleado acá? ¿Qué me dicen? ¿Sí? ¿Cuántos valores posibles, por ejemplo, para un empleado podría haber de acuerdo a este requerimiento, a ese enunciado? ¿Sí? Si yo pongo una categoría acá, ¿cuántos sueldos podría haber? Está bien, si pongo una categoría, debe haber un sueldo, pero Uno, sí. claro, dependiendo de la categoría que yo ponga acá, Uno. ¿cuáles podrían ser las salidas posibles en sueldo? Los valores posibles. 500.000, ¿no? Mm, A ver, si yo pongo una Son categoría tres acá, A, categorías, son tres sueldos. claro, o sea que, dependiendo de la categoría que yo ponga acá, hay tres posibilidades, ¿sí? Claro, Estamos en sí. sueldo, para un empleado podría haber tres valores posibles. Sí, ¿Cuáles o son esos 1.000, tres o dos valores? mil, o 2.500. O 2.500, exactamente. O sea que los valores posibles para el sueldo de un empleado serían esos tres, Sí, ¿sí? O sea que varían de acá, acuerdo a la categoría. a la categoría. O sea que acá difiere un poquito a lo que nos pasaban en los ejemplos anteriores, ¿sí? En las que teníamos dos salidas posibles, por ejemplo. ¿Se entiende? Que siempre contemplábamos dos salidas posibles. En este caso, puede haber acá tres salidas posibles, ¿sí? En la columna sueldo, para un empleado, puede haber tres valores posibles, o 1.000, o 2.000, o 2.500, dependiendo de la categoría, si es A, B o C. ¿Ok? Bien. Sí. Entonces, acá viene lo siguiente. ¿Cómo pienso esto? ¿Cómo lo puedo pensar? Para poderlo pensar, lo vamos a hacer de esta manera. A ver, vamos a abrir acá en la pizarra. Vemos acá. Puede ser que se tenga que utilizar dos funciones, sí, en una misma fórmula, como por así decirlo. Exactamente. Sí, señora. ¿Sí? Porque una En- función sí tiene nada más que dos condiciones y este tiene tres. Exactamente. Si yo tuviese que representar de alguna manera, si yo pudiese representar de alguna manera a la función sí, en lógica, por ahí el dibujito más adecuado es un rombo, en donde yo representaría con este rombo las dos salidas posibles. ¿Sí? Ustedes saben que la función sí, sintácticamente, está preparada para dos salidas posibles, como dice Marita, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando ustedes ponían la función sí, ponían la condición, punto y comas, lo verdadero, punto y comas, lo verdadero, punto y comas, lo falso? ¿Sí? Contemplaban ahí dos salidas posibles. Evaluaban una condición y si la condición era verdadera, había una salida y si era falsa, había otra salida. Pero acá hay tres salidas posibles. Es como que con una función sola, sí, me quedo corto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo podría pensar a esto? De la siguiente manera. Si yo le represento la función sí con un rombo, en donde acá va la condición, voy a explicar acá, en donde acá uno pone la condición, y sabiendo que la condición es una expresión lógica que puede dar como resultado o verdadero o falso, ¿sí? O verdadero o falso, ¿no? Entonces, llevado a esto, ¿sí? Una función sí sola podría contemplar dos salidas posibles. Que el sueldo sean 1.000, ¿sí? Una salida posible podría ser que el sueldo sea 1.000. ¿Y pero qué condición se tendría que cumplir para que el sueldo sea 1.000? ¿En qué caso el sueldo del empleado va a ser 1.000?
de acuerdo a lo que estábamos hablando recién. ¿Cuándo el sueldo de un empleado iban a ser 1.000 pesos o 1.000 dólares? Cuando fuese de qué categoría. Sí, es de acuerdo a la categoría, pero no me acuerdo, no la estamos viendo, Luis. Categoría A, ponele. Sí, Exactamente, categoría A. O sea, bien. ¿cuándo el empleado iba a cobrar 1.000? Cuando la La categoría fuese A, categoría era, ¿no? La sí, categoría era A. Entonces, si la categoría del empleado es A, después vemos cómo lo expresamos. Si la categoría del empleado, si la categoría del empleado es A o es igual a A, bueno, el sueldo van a ser 1.000. Ahora, si eso no es verdad, si eso no se cumple, si el empleado no tiene una categoría A, ¿qué pasa ahí? Y no sé, podría haber dos salidas posibles, que sea B, o que, perdón, que sea categoría B o que sea categoría C, ¿sí? Entonces, si la categoría del empleado es A, sabemos que el sueldo serían 1.000 pesos. Ahora, si no es categoría A, es como que tengo que volver a evaluar qué categoría es. Entonces yo acá podría poner otra función sí que la estoy representando con un rombo, ¿no? Entonces, si no es verdad que la categoría es A, preguntaría si es B. Si la categoría es B, si la categoría es B, si eso es verdad, entonces ¿cuál sería la salida posible? ¿Cuál sería el sueldo? Si eso es verdad. 2000. 2.000. Perfecto. Y como son solamente supuestamente tres categorías posibles, ¿sí? Entonces, si no es A, si no es B, por descarte, va a ser ¿qué Ese, categoría? Es C. sí, Por lo tanto, no hace falta que vuelva a evaluar si es categoría C. Yo acá podría decir, bueno, si no es A, si no es B, entonces seguramente C y el sueldo serían 3000. 2.500. Ah, 2500. 2.500. Bien. Bien. Entonces, ¿cómo expreso eso? ¿Cómo lo escribo? Bueno, recuerden que gráficamente cada rombo representa la función sí, con su salida verdadera y su parte falsa, ¿no? Entonces, vayamos a armar la función sí con esto que tenemos acá. Voy a agrandar acá un poquito más. Entonces acá sería igual, sí, yo lo voy a poner en mayúscula como para que se vea mejor, pero esto lo puedo escribir en mayúscula o minúscula, como ustedes quieran. Entonces, ¿cómo expreso, cómo escribirían esto? Si la categoría es A, ¿cómo expresarían eso? A ver si yo puedo compartir. ¿Qué pasa si digo compartir toda la pantalla? Acá. Minimizo esta pantalla. Ahí. ¿Cómo diría si la categoría es A? ¿En qué celda? ¿Sí? Recuerden que acá volvemos otra vez a lo mismo. Yo estoy pensando la fórmula, ¿sí?, que voy a usar para poder calcular automáticamente el sueldo del primer empleado. ¿Sí? Entonces, en este caso voy a hacer la fórmula para calcular el sueldo de López. En el caso de López, ¿en qué celda está la categoría? En B2. B2. Entonces, la condición es la siguiente. Tengo que poner de alguna manera esto. Si la categoría es A, entonces la categoría me dijeron está en la celda B2. ¿Y cómo pregunto qué signo, qué operador lógico utilizaría acá para preguntar si es A? ¿Qué operadores lógicos podemos poner? Mayor, menor, Igual. igual, claro. Entonces, como acá tengo que armar una expresión lógica, ¿sí? Es decir, en esta parte de la función sí, tengo que armar una expresión lógica, tengo que usar celdas y operadores lógicos, mayor, menor. Entonces, ¿cómo expreso esto que puse en palabras? Si la categoría es A, y esto, si la categoría, ¿en qué celda está? B2, es igual a A, y como estoy comparando una celda, que es B2, con una letra o una palabra, la pongo entre comillas, ¿sí? Entonces, si la categoría es igual a A, si eso es verdad, entonces
¿Se acuerdan que el primer punto y coma significa, si eso es verdad, ¿cuál es el sueldo? Si la categoría es A. Ya habíamos expresado acá. Si la 1000. categoría es A, 1000. Perfecto. 1000. Ahora, si no, ¿cómo digo si no? ¿Qué tengo que escribir ahí para decir si no, Punto y coma. punto y coma? Si no, y acá tengo otra vez la función sí. Fíjense, de acuerdo al dibujito. Sí, Entonces, no vuelvo a poner igual sí, porque el igual es solamente para indicarle a para la hoja de saber. cálculo que es una fórmula. ¿Sí? El primer igual que pongo. Entonces Pero acá así se sería, pone sí. sí Ajá. pongo sí. Y si tengo un sí, tiene, recuerde, su parte verdadera, punto y coma, perdón, tiene su Falso. condición, su parte verdadera, punto y coma, y su parte falsa. ¿Sí? Tiene los tres Sí. términos la función sí. Entonces, ¿cuál sería la segunda condición? Que si B2 es igual a B. Exactamente. Si la categoría es igual a B, ¿sí? Si no, si la Co- categoría es igual a B, punto y Cobra coma, 2000. entonces directamente Y cobraría si 2.000. no, dos mil Y, quinientos. y si no, directamente 2.500. ¿Sí? Fíjense que acá cerré el paréntesis de este sí, ¿sí? Y voy a cerrar ahora el paréntesis de este sí más grande contenedor. Entonces, si nos fijamos acá, cada función sí tiene sus tres términos. Este tiene la condición, lo verdadero y lo falso, que sería todo esto. ¿Sí? O sea, si la categoría es A, entonces el sueldo es 1000. Y si no es verdad, bueno, vuelve a preguntar. ¿Sí? O sea que este sí está anidado dentro de la parte falsa del sí más grande, ¿no? Este sí que tengo acá adentro, en donde pregunto si la categoría es B2, es este, que está anidado a este otro sí. ¿Vamos? Este sí, que está acá adentro, también tiene los tres términos. Fíjense que tiene la condición, es decir, acá donde pregunto si B2 es igual a B, y su parte verdadera y su parte falsa. ¿Estamos? Ahora la pregunta es, ¿en qué caso tengo que hacer esto? ¿En qué caso tengo que anidar sí? Cuando en una celda tengo que evaluar, en alguna celda tengo que preparar tres salidas posibles. ¿Sí? Tengo que armar la expresión, tengo que armar la función sí para prepararla para tres salidas posibles. ¿Sí? O más de dos, como ustedes quieran decir. Si tienen que salir más de dos opciones, más de dos resultados posibles, entonces seguramente tenés que usar sí anidados, ¿sí? Cuando son más de dos salidas posibles. Por lo tanto, entonces acá la fórmula me quedaría así. Voy a esto, correrlo un poquito más acá, y ahí escribiría la fórmula, ¿no? Igual, sí, paréntesis, ¿no? B2 igual, comillas A, y es igual a A, punto y comas, entonces el sueldo son los 1000 pesos. Si no, y vuelve de nuevo. Si, paréntesis, B2 es igual, comillas B, comillas, entonces el sueldo son 2000. ¿Sí? Y si no, el sueldo son 2500. Cierro el paréntesis de este sí chiquito y cierro el paréntesis del sí más grande. Enter. Y fíjense que acá me dice que el sueldo es 2500. ¿Por qué les parece a ustedes por defecto me dice 2500? Porque en categoría falta la letra. La letra, o sea, no hay nada. No, ¿Sí? Es como si hubiese un cero acá, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿un cero es A? No. ¿Un cero es B? No. Entonces, 2500. ¿Sí? Es decir, que si yo pongo una A, va a poner 1000. Si yo vengo ahí, borro la A y pongo una B, 2000. Si pongo una C, ¿sí? Si pongo algo que no sea A o B, si pongo algo que no sea A o B, me va a dar 2500. Cualquier cosa que no sea A o B, va a ser 2500. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero ¿por qué entonces no contemplamos esto de que si no es C, ponga cualquier otra cosa? Y bueno, porque supuestamente dijimos vamos a restringir después de alguna manera que solamente el usuario acá pueda poner A, B o C. ¿Sí? Y acá viene algo que les quiero mostrar. ¿Vieron que se dieron cuenta? Son muchas cosas, ¿no? Pero no importa, esto va a servirles. ¿Vieron que
acá, la función sí evalúa si yo pongo una A, tanto. Si pongo una B, el sueldo es tanto. Pero si pongo cualquier otra cosa, ¿sí? Lo interpreta, si pongo cualquier otra cosa, lo interpreta como que la categoría es C. ¿Sí? Porque acá el usuario podría escribir lo que quiera. Podría escribir Pepe, si quiere. ¿Sí? Ahora, ¿tengo yo formas de restringir que en determinada celda se puedan escribir solamente determinados valores? Sí. Yo podría, a ver, esperen que, podría restringir eso. ¿Sí? Eso lo podría restringir. ¿Estamos? Por ahora no los voy a complicar, porque lo vamos a ver más adelante, así no les hago lío. Pero yo podría restringir que el usuario solamente pueda poner A, B o C. Por ahora vamos a suponer que el usuario, la persona que está llenando la planilla, es muy respetuosa, ¿sí? Y no va a infringir nunca la ley. Entonces siempre va a poner A, B o C. ¿Estamos? Bueno, pero la fórmula que pusimos acá solamente chequea, esta fórmula que usamos acá, que la voy a pasar acá por el chat, solamente chequea la categoría del primer empleado, ¿sí? Para calcular el sueldo del primer empleado. Yo tranquilamente puedo hacer esto. Acá abajo, la fórmula, ¿cómo sería? Y la misma, solamente que en lugar de B2, sería B3, porque voy a chequear la categoría de Martínez, que está en la celda B3. Y acá abajo sería la misma, solamente que sería evaluando la celda B4, que es la categoría de Castro. ¿Sí? Entonces, para no escribir la fórmula varias veces, directamente yo sé, por teoría, que si copio esta fórmula para abajo, la referencia a la fila va a ir cambiando. ¿Sí? Entonces, si yo copio esto para abajo, la fórmula va a ir chequeando B3, o sea, la categoría de Martínez, la categoría de Castro, ¿ves? B5, la categoría de Miranda, y así sucesivamente. Entonces yo ahora, si lleno las categorías, automáticamente vería eso, ¿sí? Automáticamente me daría el resultado. O sea, si yo acá pongo, por ejemplo, que Martínez tiene también categoría A, por ejemplo, es 1000. Si yo digo que Castro tiene categoría B, 2000. ¿Sí? Si digo que es, perdón, que Miranda y Sosa tienen categoría C, 2500. Y si Lucero digo que tiene categoría A, 1000. ¿Sí? Si yo cambio alguna categoría, automáticamente cambia el resultado. ¿Por qué? Porque la fórmula que ustedes escribieron permanentemente está observando la celda, en este caso, acá estoy parado en esta celda, C7, que está chequeando la fórmula, lo que hay en la celda B7. ¿Sí? Entonces, cuando el usuario en la celda B7 ponga una A, él va a poner 1000. Si pone una B, va a poner 2000. Si el usuario pone cualquier otra cosa, que no sea A o B, va a poner 2500. ¿Sí? Si el usuario acá pone cualquier otra cosa, que no sea A o B, va a poner 2500. Como acá en este caso puse una C. ¿Sí? Con una A cambia automáticamente. ¿Vamos hasta acá? Ahí vamos. Bien. No sé si lo están Sí, haciendo o después lo van a hacer. No, después lo voy a hacer. Después, sí. Sí, lo que en resumen lo que entendí es que la función sí tiene dos condiciones, una verdadera y falsa, y en este caso, como tienen tres condiciones, se tiene que utilizar otra función sí. En realidad la función sí tiene una sola condición. Claro, ¿Sí? tiene dos, ¿cómo se dice verdadera y falsa? Dos salidas Dos salidas. posibles en En base a este una caso condición. tiene tres, entonces se necesita otra condición sí, como Necesitas otro ensamblada. sí más exactamente. Exactamente. Bien. Bueno, ahora, basados en esto, ¿sí? Yo voy a agregar una hojita más al libro. ¿Les parece? Agrego una hoja más. Bueno, Bien. Y acá resulta que quiero hacer lo siguiente. Yo acá quiero hacer lo siguiente. Vamos a hacer un ejemplo parecido, ¿sí? Y a ver cómo lo interpretan ustedes, ¿sí? ¿Cómo lo interpretan ustedes? Tenemos, por ejemplo, una lista de alumnos, ¿sí? Y las notas.
¿Ok? Alumnos y las notas. Y la condición es la siguiente. Para las notas, menores a 4, el resultado es desaprobado o reprobado, como ustedes le quieran decir. Acá vamos a poner Uy, Dios. Resultado. Para las notas que son menores a 4, es desaprobado. Para las notas ay, no quiero, porque tengo que ahí usar otro conector y lo vamos a ver otra clase. Esperen que vamos a cambiar acá. Bueno, vamos a seguir diciendo así, alumnos. Y podemos buscar otro ejemplo. Bueno, sí, podemos hacer así, con nota y le buscamos la forma. Y acá, observación. ¿Sí? Entonces, yo acá en la observación quiero hacer lo siguiente. Que si la nota es 10, tiene que aparecer medalla. Si la nota es 1, tiene que decir retirar. ¿Sí? En todos los otros casos, ¿sí? En todos los demás casos, tiene que decir sigue participando. ¿Sí? Entonces, yo acá tengo una lista de alumnos. ¿Sí? Y son los mismos alumnos. Zanardi, vamos a poner acá, Robledo, Rosales y Lucero. Y vamos a agregar acá a Nara. Ahí está, Wanda. Entonces, y acá tenemos las notas. ¿Sí? Acá tenemos las notas. Zanardi tiene un 9, Robledo tiene un 10, Rosales tiene no, vamos a poner un 6, así. Lucero tiene un 5 y Nara tiene un 1. ¿Ok? Entonces, si yo tuviese que llenar esto manualmente, ¿qué tendría que aparecer acá al lado de Zanardi? La fórmula, ¿no? No, pero si yo lo sigo llenando manualmente, en base a esto que está acá, ¿sí? Cuando la nota es 10, tiene que decir medalla, cuando la nota es 1, retirar, y en todos los demás casos sigue participando. Entonces, en el caso de Zanardi, como no es 10 y como no es 1, sigue participando, ¿no? Sigue participando. En el caso de Robledo, Medalla. ¿por qué? Porque la nota es 10, y si es 10, es medalla. En el caso de Rosales, sigue participando. Lucero. Y el último, retirar. Ahí sigue participando y el último retira. Y el último retirar. ¿Por qué retirar? Porque la nota es 1. Porque la nota es 1. Entonces yo les pregunto, ¿cuántas fueron las salidas posibles acá? 3. 3. O medalla. Sigue participando, medalla y retirar. Y retirar, ¿sí? Entonces, si yo tengo que hacer este dibujito, en donde sabemos que las 3 salidas posibles, ¿sí? Es
medalla Ya para sigue las notas 10, ¿no? 10. Retirar Uno. para los 1 Sí. y siga para los Los otros, demás. Sí. los demás. ¿Sí? Siga para los demás. Entonces, si yo tengo que representar esto, ponerle que lo haga de esta manera, en donde por cada sí tengo 2 salidas posibles, ¿no? Y supongamos Sí. que digo, bueno, supongamos que una salida posible, ¿sí? Una de las salidas posibles, supongamos que sea, no sé, retirar, ¿sí? Retirar. Como retirar es un mensaje, lo voy a poner entre comillas. Supongamos que una salida posible, algo con lo que quiero que se llene la celda, es con la palabra retirar. Entonces la pregunta es, ¿qué condición se tiene que cumplir para que diga retirar? ¿Cuándo tiene que decir retirar? Cuando sea 1. Cuando la nota sea 1, ¿sí? Entonces, y la pregunta es, ¿en qué columna están las notas? En B2. En B. Y si yo voy a hacer la fórmula para el primer empleado, que es Zanardi, a ver, esperen que yo borro acá. Yo voy a escribir la fórmula para Zanardi, ¿sí? Pero yo estoy viendo que no es un 1, no importa, pero yo empiezo la fórmula, ¿sí? Teniendo en cuenta la celda del primer alumno en este caso, ¿sí? Más allá de si la nota es 1 o no, ¿ok? Entonces, porque tengo que pensar en esta salida. Como yo pensé, se me ocurrió decir, bueno, a ver si la salida es retirar, entonces, ¿qué condición se tiene que cumplir? Y que la nota de Sea 1. Zanardi, ¿y cómo expreso eso? Que la nota de Zanardi sea 1. Si B2 es igual a 1, Es igual a 1. diga ¿Sí? retirar. Entonces va a decir retirar. Fíjense que cuando yo comparo, cuando en una condición, yo comparo una celda con un número, vieron que el número no lo puse entre comillas. ¿Se dieron No. cuenta? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Ahora, si es 1, si es verdad eso, va a decir retirar. Y si no es verdad, ¿qué va a decir? ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede llegar a ser si no es O 1? medalla o siga participando. O Claro, siga. puede ser un 10 o puede ser cualquier otra cosa. ¿Sí? Sí. Entonces vayamos ¿por qué me convendría? Medalla. Por medalla. Porque el siga participando, Es una frase. no, y es que además, ¿qué condición pondría para todos los demás? ¿Sí? No, Ujú. ¿sí? Sí, no hay. Empezamos con el más alto para sacarle los valores de los otros, ¿no? Claro, porque para los demás, ¿qué podría ser? Los que están entre los que son mayores a 1, Y ¿sí? menor a 10. A 10, Ahora, pero no sabemos usar, no sabemos cómo expresar y hay 2 condiciones ahí, ¿ves? Que la nota Claro. sea mayor o igual a, que la nota sea mayor a 1 y entonces tengo 2 condiciones que tengo que unir con un conector y no lo sé expresar todavía. Pero entonces voy por lo más fácil, por el medalla. Creo que escribí bien, ¿no? Medalla. Entonces, si pongo el medalla, ¿qué condición se tiene que cumplir para que sea medalla? B2 ¿Cuándo es medalla? igual. Al 9. ¿A 9 para que sea medalla? A 10. A 10, ¿sí? Entonces, si la nota es igual a 10, entonces la salida es medalla. Ahora, si no es 1 y si no es 10, ¿cuál sería la salida? Si no es 1 y si no es 10, entonces Todos los demás. No todos sé los cómo era. demás. Sigue ¿Qué los tenía que demás, decir? todos los demás. Siga, siga, Siga. siga. Algo así. ¿Sí? Entonces, les voy a dejar como tarea esto, que en base a esto que hicimos acá, ahora armen ustedes la función sí. ¿Cómo sería? Igual, sí, ¿no? B2 es Igual, igual a sí, paréntesis, 1 B2 igual 1. y ahí la siguen ustedes. Coma retirar. Bueno, Uy, se cortó ahí. punto, coma, sí, igual. No, 2 paréntesis, igual a 1, punto y igual a. coma, y ahí, eso, listo. Y Sí, ahí siguen ustedes. A ver sí, cómo lo harían. ¿Estamos? sí. Yo les voy a pasar esto Bien. por el grupo, la fotito de esto, para que les quede.
Profe, las clases anteriores que yo no pude, ¿las grabó? No, ¿no es cierto? Sí, están grabadas, están grabadas. La de ayer quedó grabada, la tengo que subir mañana a la mañana. ¿Por qué? Porque cada vez que pauso me genera un video esto, entonces después tengo que unirlo con Filmora, unirlos y descargarlos y volverlos a subir. Así que Bueno. por eso es que me lleva el tiempo ese. Pero el de la semana pasada no, porque yo busqué, no había. No, sí, el de la semana pasada está. El de la semana pasada. Pero si no, haceme acordar y yo lo busco, porque sí, ese sí está subido. Porque yo lo Lo que, busqué hoy, no lo encontré, por eso pregunto. lo que pasa es que por ahí hay que tocar un link que hay abajo, porque yo cuando abro no se ve nada tampoco. No, pero ¿Dónde está? ella tiene acceso al... Ah, bueno, si no está ah. el de la semana pasada, avísenme ahí Mi en el clase grupo. es hasta ¿Sí? las 10, hasta la clase 10 estaba Claro, Este, subido. hasta la clase 10 está subido. Lo está demás no bien. está. Entonces, mándenme un mensajito ahí por WhatsApp, no importa ahora, revisar los videos. Así yo, porque estoy creído que están y a lo mejor me equivoqué en la subida. No, no, ¿Sí? claro, no, no están. Está bien. Ahí está. Porque, ¿qué pasa? Que como tengo que hacer todo ese proceso,